El tema que vamos a reflexionar hoy se titula Apartados en nuestra forma de pensar. ¿Repiten el título conmigo en voz alta? Apartados en nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12. Vamos a leer 2 párrafos de Romanos 12, 1 al 5 y luego 9 al 13. Versículos 9 al 13. Empieza con los versículos 1 al 5. Y dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 9, versículo 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vuelvo a repetir este título porque incluso predicarlo es mucho más fácil que hacerlo, que cumplirlo. Apartados en nuestra forma de pensar. Esta serie de estudios se llama Apartados para Cristo, de acuerdo a la santidad de Dios, de acuerdo a la santidad que estamos llamados a desarrollar en nuestras vidas como cristianos. Vivir para Cristo cambia nuestra manera de pensar. Y esto lo digo categóricamente. Vivir para Cristo cambia nuestra manera de pensar. Ni siquiera quiero ponerle un debe cambiar o puede cambiar, sino quiero categóricamente decir que vivir para Cristo cambia nuestra manera de pensar. ¿Lo habrán sentido nuestras nuevas creyentes? Déjeme decirle que con las conversaciones que yo he tenido con ellas, es evidente que cambia nuestra manera de pensar.
Sin embargo, debido a la saturación del mercadeo de productos es término económico que se utiliza para toda la publicidad, todo lo que se nos quiere vender, todo lo que quieren que las personas consuman. Entre estos están los libros, poco menos hoy que antes, pero están los programas. Hay programas para promocionar productos de programas pagados en la televisión que duran hasta 2-3 horas, cuando el tiempo en televisión y en radio es pagado por segundos, los segundos que se utilizan. Imagínense, si la propaganda paga por un producto hasta 2 horas, y hay gente que pasa prendida las 2 horas viendo la venta de un producto. Programas, redes sociales. Las redes sociales le meten un montón de anuncios antes de poder ver cualquier otro video que usted quiera ver. Y por más que usted le está apachando el botoncito de saltar el anuncio, tiene que ver el anuncio, forzosamente. Religiones en general, diversas ideologías que están constantemente corriendo en medio del mundo. Y he agregado allí a los que se conocen como los expertos para hacer dinero, los expertos para tener un matrimonio feliz, los expertos para vivir bien. Estos expertos hoy se llaman influencers, por su palabra en inglés. Y estos influenciantes sería en español, son los que siempre están poniendo videos, y a través de los videos que ellos ponen en las redes sociales, conducen a la gente a agarrar una nueva manera de vivir, una moda, cualquier cosa, un desafío, los famosos desafíos que hacen en redes sociales, pero que al final de cuentas de expertos no tienen nada, absolutamente nada, porque hay quienes con sus videos solo llevan a la gente a la muerte, especialmente adolescentes o gente enferma que está al borde de un colapso nervioso. Todo este mercadeo complica mucho el cambio de pensar que nosotros quisiéramos tener. Definitivamente, todo esto va a afectarnos de manera muy, muy fuerte, porque por más que nosotros queremos cambiar nuestra manera de pensar, seguimos influenciados por todo ese ambiente. ¿Saben qué es lo triste de todo este mercadeo de productos? De esto que hacen todas estas personas, influencers y todas estas personas que promueven esos productos, ni ellos mismos
resultados que anuncian. No obtienen lo que ofrecen y nunca se obtiene lo que ellos ofrecen si uno consume ese producto. Recientemente, y siempre me he puesto a pensar en eso, pero recientemente llegó un hombre para promover cómo atraer el dinero. Así. Y lo escribí porque me llamó la atención. Dije, esto me va a ayudar. No para atraer el dinero, pero para predicar un tema. ¿Saben por qué pensé en esto? Porque cuestioné, aunque no estaba hablando con esta persona que lo estaba presentando, cómo atraer el dinero. Mi pregunta es, ¿pero por qué, si él atrae el dinero, por qué está trabajando? ¿Por qué sigue ahí? Un millonario, uno que atrae el dinero, es millonario y ahí se quedó, ahí hizo su vida como millonario, ¿verdad? De modo que proclaman o anuncian un producto que los va a mantener saludables y lo siguen vendiendo y no funciona, y lo que les funciona a ellos puede ser que no les funcione a otros. Pero todo ese mercadeo de productos, de los que sean, o de maneras de vivir, maneras de atraer la felicidad y todas esas cosas, definitivamente bloquean nuestra manera de pensar. Así que, para anclar, y vean el término que uso, para anclar nuestro pensamiento o nuestro pensar al criterio divino de Cristo, necesitamos enfocarnos en engrandecer el nombre de Dios en vez de engrandecernos a nosotros mismos, para lo cual tenemos que vivir en el poder y control del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Para anclar nuestro pensar, para enganchar nuestro pensar al pensar de Cristo Jesús, al criterio de Dios, al criterio divino, al criterio de Cristo Jesús, para tener la mente de Cristo, dijo Pablo. O sea, para pensar como Cristo Jesús, para pensar desde la perspectiva de Dios. Eso solo se puede lograr a través del poder y del control del Espíritu Santo en la persona que cree. Por esto, el tema nos lleva a 3 pensamientos centrales. Para alinear nuestro pensamiento al criterio de Cristo, para ponerlo en línea, en dirección del criterio de Cristo, de lo que Cristo pensó, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo predicó. En primer lugar, evitemos acomodarnos a la manera en que vive el mundo. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, va a encontrar un choque entre la manera de pensar del mundo y la manera de pensar que usted tiene ahora. No encajan. Si encajan, hay problema. No encaja, no debe encajar.
Porque la manera de pensar del mundo no es la misma del pensar divino, del pensar de Cristo Jesús. Empezando por renovar la manera en que usamos nuestro cuerpo. Para evitar acomodarnos a la manera en que vive el mundo, hay que empezar por renovar la manera en que usamos el cuerpo físico. La manera en que usamos esta materia que nos ha dado el Señor para identificarnos unos con otros y con los que amamos especialmente. Por esto el apóstol Pablo empieza con este tajante versículo del capítulo 12 de Romanos. En su primera parte, leamos todos juntos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que, hermanos y hermanas, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, os ruego. Fíjese que este es un primer ruego y quiero que lo tome muy en cuenta, porque Pablo utiliza la palabra ruego acá, pero no la va a usar más adelante. Este ruego lo hace en base a ¿qué? En las misericordias. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿A qué se está refiriendo cuando dice misericordias? A todo lo que ustedes agradecieron esta mañana. Una misericordia es haber tenido la oportunidad de reunirnos. A toda la misericordia de nuestro Dios se refiere a la gracia de Dios para con nosotros. ¿Qué es? A todos aquellos favores que hemos recibido, a todo lo que hermana Alicia mencionó: el trabajo, la familia, la comida, la oportunidad de bendecir a otros también. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, leamos todos juntos, que presentéis vuestros cuerpos, no dice vuestros espíritus, que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué manera? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro. Qué interesante es el tema de presentar nuestros cuerpos delante del Señor como sacrificio vivo. ¿Por qué es interesante? Porque los sacrificios se presentaban muertos. Pero en este caso Pablo está diciendo: presenten su cuerpo, pero no muerto como sacrificio, sino vivos. Santo, seguimos utilizando esta palabra santidad. Apartado sería entonces, como un sacrificio vivo apartado, que al final de cuentas va a ser agradable a Dios. Porque esta es la manera de presentar un culto racional a nuestro Dios Todopoderoso. En alguna oportunidad hablé del colegio, de la cadena de colegios de secundaria, de high school, llamado Mentes Sanas. Y este nombre de esta cadena de
colegios se originó del dicho popular: mente sana en cuerpo sano. Lo que Pablo está diciendo aquí es justamente eso. Pero no está diciendo solamente mente sana en Cristo Jesús, en cuerpo sano, dedicado a nuestro Dios. Este no es el pensar del mundo. Si hubiera alguien escuchando en este momento, alguien que no ha depositado su fe en Jesucristo, ¿usted cree que va a aceptar eso? Ustedes lo aceptan porque ustedes han manifestado haber recibido a Cristo Jesús. Y cuando hemos recibido a Cristo Jesús, definitivamente vamos a anclar, a enganchar nuestro pensar con el criterio de Dios. ¿Dónde está el criterio de Dios? En su palabra, correcto. La manera entonces en que usamos nuestro cuerpo va a estar condicionada, o más bien dicho, está condicionada en la manera que usamos nuestra mente. ¿Cómo usamos nosotros nuestro cuerpo? Está condicionado, dirigido por cómo usamos nuestra mente, por lo cual tenemos que renovar nuestra manera de pensar para que pueda nuestro cuerpo ajustarse, adaptarse a ese pensar divino. Versículo 2, en su primera parte, dice: no os conforméis a este siglo. Aquí está la gran diferencia que les decía del primer versículo. En el primer versículo, ¿qué les dice? Os ruego. Pero en este, no les dice: os ruego que no os conforméis. Esto constituye una orden. No os conforméis. No os conforméis a este siglo. ¿Y qué es conformarse? Encajar. Encajar significa caer parado, caer sentado, significa encajar, significa enganchar. Lo que Pablo está diciendo es: no se enganchen con lo que sucede en este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Porque nuestra mente puede estar en pleito con nuestro cuerpo. Entonces hay que transformarse, hay que buscar esa renovación también de nuestra mente. Yo pienso que es una señal de alerta cuando escuchemos que la iglesia en general, la iglesia de Cristo, los que han depositado su fe en Cristo, está evolucionando. Cuando alguien diga: la iglesia de Cristo está evolucionando, porque encajó o se acomodó
acepta todo aquello que en la Escritura no se acepta. Usted no puede decir que la iglesia cristiana está evolucionando si la iglesia cristiana empieza a pensar como piensa el mundo. Así de sencillo. No ha evolucionado. Yo creo que la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, la figura que puede explicarnos mejor de ese proceso de no conformarse a este siglo es la acusación que le hicieron a los cristianos en el primer siglo. ¿Sabe de qué los acusaron? De alborotar con el evangelio. Alborotar, en otras palabras, revolucionar. La iglesia no está tanto para evolucionar en el sentido de acomodarse al pensamiento de la gente de este tiempo. La iglesia está para revolucionar el espíritu, el corazón, el pensar de la gente. Y eso era lo que estaba pasando. Por eso empezaron a perseguir a los cristianos. Si ahora ya no nos persiguen por el evangelio, qué triste noticia tenemos con nosotros. Qué triste noticia está con nosotros. Nosotros estamos para seguir revolucionando el pensamiento del ser humano, que el ser humano siempre va a pensar en la satisfacción para él mismo. Por esto la Escritura insiste: no os conforméis a este siglo, no se acomoden a las prácticas de este siglo, transfórmense por medio de renovar su manera de pensar. Si los creyentes de Roma querían experimentar, y si ustedes como creyentes quieren experimentar esa buena voluntad de Dios, así como esos creyentes de Roma no podían seguir viviendo como lo hacían los otros romanos que no conocían a Cristo, tiene que haber una diferencia marcada. La hay, hermanos. La hay. Yo recuerdo que una de las diferencias que marcó que yo era un creyente en Cristo Jesús en la secundaria, en la high school, fue que yo no tenía mal vocabulario. Mire, conozco todas las malas palabras, todas las palabras inadecuadas, porque crecí en un ambiente del mundo, donde mi papá, mi mamá, mis tíos, mis tías, todo el mundo le decían el 100%, ¿verdad? De 100 palabras, todas eran malas. Pero por eso me sintieron, hay algo en usted. Es decir, choca el pensar con el pensar del mundo, el pensar del cristiano. El actuar del cristiano debe chocar con el actuar del mundo. Entonces, si los romanos cristianos querían experimentar la buena voluntad de Dios, no podían seguir viviendo como los que no tienen a Cristo, sino que tenían que alinear
su manera de pensar y actuar a ese criterio divino, a la Sagrada Escritura. Versículo 2 en su segunda parte. ¿Para qué? Para que comprobéis. Para que experimentéis, les dice Pablo. Es decir, no se conformen. ¿Para qué? Para que experimenten. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del Señor siempre va a ser de mayor profundidad, de mayor bendición, de mayor alegría, de mayor satisfacción que la voluntad humana. Así que para alinear nuestro pensar al criterio de Cristo, entonces, en segundo lugar, pensemos de nosotros mismos sin arrogancia. Ay, aquí hay muchos que ya se les cerró el reino de los cielos. En particular, pensé en uno de ellos. Ya se los voy a mencionar. Pero en segundo lugar, pensemos de nosotros mismos sin arrogancia. Usted se puede creer el más humilde de los que están aquí presentes. ¿Y eso significa? Que usted piensa de sí mismo con arrogancia, y con mucha arrogancia. El que ama a Dios nunca pensará más alto de sí mismo, porque sencillamente reconoce que vive para exaltar a uno que es mayor que él. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Quién es? Dios. El que ama entonces a Dios nunca pensará más alto de sí mismo, porque reconoce que vive para exaltar el nombre de Dios y no su propio nombre. El versículo 3. Digo pues, les dice Pablo, por la gracia que me es dada. Pablo está diciendo por la gracia que me es dada. Pablo está reconociendo que es por la gracia de Dios que es un hombre. Él es un hombre de la calidad de persona que era. Un hombre muy educado en lo que era su religión, temeroso de Dios. Compartía con la hermana Salud esta mañana. Que lo que hacía Pablo de perseguir a los cristianos, lo hacía porque creía que con eso estaba agradando a Dios, que estaba haciendo lo correcto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a ustedes hermanas, hermanos, a mí, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es que estamos en la época, en la era, y yo creo que al llegar aquí a los Estados Unidos, hace 33 años, yo empecé a oír y a ser saturado de esta influencia con la que vive el ser humano hoy día en esta nación. Y es el supuesto
de que todo me lo merezco. Todo. Me merezco un mejor carro. Me merezco una mejor casa. Me merezco ser feliz. Me merezco y me merezco y me merezco, pero no se imagina lo que realmente se merece. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense, ¿de qué manera? Con cordura. ¿Qué significa cordura? Con inteligencia, con diligencia, con cuidado, con mesura. Una palabra favorita de mi esposa, mi hermana Lili, es que hay que pensar con mesura, hay que actuar con mesura, es decir, con medida. Y la medida es aquella que tenemos, es aquella que sabemos que Dios sabe. Ese debe ser el pensar de mí mismo. Lo que Dios sabe que soy. Si no piense de sí con cordura, cierra el versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No pensemos de manera arrogante. En el reino de los cielos se acabó el lugar para la arrogancia, porque solo hay uno que es superior: Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso pensaba, y la persona que pensaba es en el expresidente Trump. Cuando pensé en esto, de que en el cielo no habrá lugar para la arrogancia, dije, pobre este señor, ya estuvo que no entró. A menos de que el Señor en su gracia, en su misericordia, lo trajera de rodillas a los pies del Señor. Pero como Él, tampoco hay lugar para la arrogancia de ningún otro. ¿Por qué se centró mi pensamiento en Él? Porque escuché una noticia del juicio que le están haciendo por haber inflado los precios de sus propiedades. Y cuando le preguntaron por qué había inflado esos precios, ¿por qué dijo que quería ser uno de los 400 millonarios o más millonarios o más ricos del mundo? Con este juicio lo van a quitar de esa categoría. ¿Cómo se llama eso? Arrogancia. Es arrogancia. Pero muchos de nosotros mostramos arrogancia, tal vez no a ese nivel, pero de alguna manera la tenemos. De alguna manera sentimos esa arrogancia, incluso entre nacionalidades. Incluso con mismos paisanos nuestros nacidos en el mismo país, somos arrogantes. Incluso con nuestra propia familia
de sangre resultamos siendo arrogantes. Al pensar, mis estimados hermanos y hermanas, de sí mismos, sin arrogancia, encontraremos el lugar indicado para funcionar. Escuche bien, en el cuerpo de Cristo, siendo útiles a los demás. Mi pregunta es, ¿ha encontrado usted el lugar adecuado para funcionar aquí, dentro de este cuerpo de Cristo? Vean lo que dice el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, que pensar de nosotros sin arrogancia nos va a colocar en el lugar donde encajamos para hacer bendición a los demás. ¿Dónde quisiéramos funcionar? ¿En los que no hacen nada? ¿En los que merecen todo? ¿Dónde quisiéramos funcionar? Si pensamos de nosotros sin arrogancia, vamos a caer justo en el lugar donde vamos a bendecir a los demás. Como la experiencia de esa, especialmente de la segunda de estas hermanas que vinieron esta semana para hacer la limpieza. Yo veía en su rostro una alegría. Mire, he visto a muchas personas viniendo a hacer la limpieza aquí a la iglesia, pero esta muchacha contagiaba su alegría, su gozo, como que se había sacado la lotería, el Powerball, ¿cómo se llama esta? Sí, la lotería más grande de su vida. Al pensar de sí mismo sin arrogancia, entonces, después de encajar, de entrar en el lugar indicado para funcionar en este cuerpo de Cristo, nos pondrá en una posición de miembros del cuerpo de Cristo. Fíjense bien lo que quiero decir. Necesarios para que el cuerpo de Cristo funcione. Cuando yo reconozco, y ahora voy a hablar figurativamente, cuando yo reconozco que en el cuerpo de Cristo soy una mano, yo voy a funcionar bien como una mano. Cuando yo figuro sin arrogancia que yo soy un buen oído, entonces yo voy a funcionar como un oído o como un ojo, donde no voy a ser indispensable, porque eso le he dicho siempre, indispensable solo el Espíritu Santo de Dios, pero sí voy a ser necesario. Que le corten un pie. Con un dedo, y esto también lo he contado muchas veces, con el dedo gordo que le llamamos, o el dedo grande del pie, que a usted se lo mochen, que a usted se lo corten, usted pierde el equilibrio. Y tiene que aprender a caminar. Eso se lo cuento, se lo garantizo, porque un sobrino mío en el trabajo se cortó el dedo grande del pie y tuvo que aprender a caminar. Entonces, ¿es un dedo del pie indispensable?
indispensable? No, porque aprendió. Los otros 4 tuvieron que, los otros 9 tuvieron que balancear igual. Pero si era necesario. Todos somos necesarios. La arrogancia es la que a veces no nos deja pensar que somos necesarios. O la arrogancia es la que nos hace pensar que somos indispensables. Es decir, si yo no lo hago, aquí nadie lo hace. Nadie lo va a poder hacer. Nadie va a poder hacer el pozole que yo hago. Porque yo no sé hacerlo. Versículo 5 dice: así nosotros, ¿siendo qué? Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, pensemos de nosotros mismos sin arrogancia. Para alinear entonces nuestro pensar al criterio de Cristo en tercero y último lugar, sirvamos a los demás en el amor de Cristo. Empezamos por evitar acomodarnos al pensar de este mundo. Luego seguimos con pensar de nosotros sin arrogancia, para ir cerrando con este tercer pensamiento. Sirvamos a los demás en el amor de Cristo. Veamos cómo lo define Pablo. Para que nuestro servicio glorifique a Dios, debemos amar genuinamente a quienes servimos. Fíjese que a mí me ha ayudado mucho todo este tiempo que yo hice la limpieza. Me ayudó muchísimo hacerlo con amor. Donde ustedes se van a sentar, lo que ustedes van a utilizar. A mí me ayudó. Fue una carga, porque no puedo decir que no fue una carga extra física. Claro que sí. Solo tengo 2 manos. Y hay muchas cosas que me corresponden como pastor. Pero para que nuestro servicio glorifique al Señor, debemos servir con amor genuino. Vean lo que dice el versículo 9 y 10. 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué significa fingir? ¿Qué significa? Exacto. ¿Qué significa fingir? Bueno, que no es con sinceridad. ¿Qué significa fingir entonces? Así sencillo, significa mentir. Por eso el apóstol Pablo empieza: el amor sea sin fingimiento. No finja que ama al hermano, porque lo que está haciendo es fingiendo, mintiendo. Hay que aborrecer, dice Pablo, para que el amor sea sin fingimiento, no de mentiritas. Aborrezcan lo malo, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Tan sencilla la palabra para entender, ¿no le parece? ¿Ya? Versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal.
En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Que mi hermano esté bien, que la hermana esté bien, que la familia de la hermana esté bien, que la familia del hermano esté bien. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, es decir, entendamos que pasamos a ser parte de una nueva familia espiritual. La familia física es importante, consanguínea es importante, pero no debe estar por encima de su familia espiritual. Eso se lo aseguro. Y a veces ponemos la familia como lo primero y descuidamos aquellas oportunidades de servir a los demás. Amamos los unos a los otros. ¿De qué manera? Con amor fraternal, es decir, con amor de familia. Es decir, que si voy a amar a alguien como hermano, tengo que pensar en mi relación como hermano. A veces sí me peleo, me disgusto con mis hermanos, pero de la misma manera busco estar bien con ellos. No los voy a mandar al infierno. Tal vez el responsable del disgusto soy yo mismo. Servir con amor a otros nos llevará a estar prestos, es decir, prontos, a ser diligentes y a ser cuidadosos en lo que hacemos para el Señor. Versículo 11. En lo que requiere, ¿qué? Diligencia. ¿Cómo debemos ser? No perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué idea le da esto? Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué idea le da? Con gozo, con alegría, compartir, asistir, cantar, participar, hacer lo que tengo la oportunidad de hacer para bendecir a otros. En el cumpleaños de Jacobito, mi nieto, tuvo la oportunidad le atraen mucho los animalitos, toda clase de animales, y como regalo lo llevaron al zoológico y de paso me invitaron. No para irme a exponer a mí, pero para celebrar juntos. Y tuvimos la oportunidad de ver al famoso perezoso. Y lo encontramos justo con un ex maestro, instructor y una persona que conocía muy bien a Juan Manuel y a Stephanie en la high school, profesor de ellos, ahí dando el tour del perezoso en particular. Y estaba cuidando de no tocarle, porque no pueden despertar. Y yo pensé, pero qué gusto para dormir tantas horas. ¿Qué hace? Mucho relax. Es decir, en lo que requiere diligencia, ¿en qué estaría pensando Pablo? ¿Estaría pensando en ese animalito?
en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. ¿Sabe cuál es el comentario al respecto de este versículo? ¿Por qué Pablo les está diciendo a los cristianos en Roma, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor? Porque los romanos fueron tan ricos, fueron tan grandes al respecto del imperio, conquistaron tanto, se enriquecieron tanto. ¿Sabe qué hicieron? Según la historia, le entraron a la pereza. Y los comentaristas dicen que por eso cayó el imperio romano. Yo creo que la pereza es la madre de las desgracias. Por eso Pablo les dice, ¿saben qué? En cuanto a diligencia, dígale no a la pereza. Para cerrar el punto y el tema, servir con amor al Señor genera una pequeña lista en este pasaje de posibilidades de servicio con gozo. Versículos 12 y 13. El 12 dice, ¿gozosos en qué? En la esperanza. ¿En la esperanza de qué, hermanos? ¿De que nos vamos a sacar la lotería? No, porque ese no es el pensar de Cristo Jesús. ¿Gozosos en qué? ¿En la esperanza de qué? En la esperanza de la vida que tendremos en Cristo Jesús. Gozosos en esa esperanza. ¿Y en medio de qué? ¿En medio de la bonanza? ¿En medio de que todas las cosas van bien? No, sufridos en la tribulación, pero gozosos en la esperanza. Continúa la lista. ¿Qué otra cosa importante para usted que hacemos cada domingo? Y cada semana, y cada día, y cada oportunidad que tenemos, ¿qué es? Constantes en la oración, orando constantemente unos por otros y por todas las necesidades que tenemos oportunidad de orar. Empieza el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Otra vez esa palabra santos, para las necesidades de ¿quiénes? De los apartados. Para las necesidades de ¿quiénes? De aquellos que tienen necesidad de cubrir cualquier deficiencia que haya para poder vivir. Constantes en suplir esas necesidades. Cierra el versículo 13 diciendo, practicando la hospitalidad, es decir, recibiendo con bien. Es más, siendo hospitalarios incluso aquí dentro de nuestra congregación. Yo creo que porque ya éramos poquitos, recibimos con tanto gozo nuestros nuevos creyentes. Yo creo que antes éramos tantos que nos hacíamos grupitos cerrados, donde nadie podía entrar, ¿verdad? Pero gracias al Señor, compartiendo para las necesidades de los santos. Y aquí no se refiere solamente a la necesidad de un hermano, una hermana
de la congregación, a las necesidades también de los siervos del Señor que sirven en la casa del Señor. Estar al tanto, al corriente de las necesidades de ellos también, dentro del cuerpo de Cristo. Compartiendo. Nuestro pensar va a pelear mucho, nuestro pensar humano va a pelear mucho con el pensar en Cristo Jesús. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar y anclarlo al criterio de Cristo Jesús. Me llamaba la atención este versículo 13 en esta palabra, compartiendo. Entrevistaron, y todo esto sucedió esta semana, los comentarios. Entrevistaron a un hombre que fue a comprar unos billetitos de la lotería y le dijeron, ¿qué haría usted si se sacara la lotería? 3 cosas dice. La primera, le dice él, primero que nada, me cambiaría el nombre y me desaparecería. ¿Qué significa eso? Que el pensar de la persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, va a ser muy diferente a la manera de pensar del que tiene a Cristo en su corazón. Imagínense cambiarme de nombre y desaparecerme, irme con todos mis millones al infierno y que le queden todos esos millones al gobierno. Lo que no me quitó, lo que no alcanzó quitarme con impuestos, le queda a él si me quedo perdido yo. Concluyo diciendo que así como poner la fe en Cristo Jesús es decisión de cada persona, a nadie se le obliga. A nadie. Todo el que escucha el Evangelio tiene la libertad de decidir poner o no poner su fe en Cristo Jesús. Pero de esa manera, también el considerarse apartado en la forma de pensar, también es una decisión personal del creyente, la cual depende de su compromiso de honrar a Dios en todo lo que hace. Yo no puedo obligar a ninguno de ustedes a que cambien su manera de pensar. Eso solo está en el compromiso que ustedes tengan con el Señor. Y para hacerlo, hay que dejar que el poder y el control del Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas. Siempre procuremos que nuestro amor para Dios supere el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Esa es la lucha. Que el amor que tenemos para con Dios sea más grande que el amor que me tengo a mí mismo.